Hola, hoy te quiero hablar de feedback. En Sense Institute hemos recopilado algunos consejos que te queremos compartir para que tengas en consideración a la hora de dar feedback. El feedback es un proceso comunicacional que lo que busca es que las personas fortalezcan sus aprendizajes y competencias en el desempeño de su rol o alguna tarea que deben realizar. ¿Y el feedback cuándo empieza? Empieza mucho antes de la tarea, cuando tú logras definir, en primer lugar, y comunicar cuáles son los alcances del rol o la tarea que la persona debe desarrollar. ¿Qué es lo que esperas de ella? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea o de este rol que debe cumplir? Y el feedback se debe entregar, por tanto, respecto de estas definiciones que tú realizas en un inicio. Siempre prepara el ambiente, un ambiente contenedor, un ambiente donde la persona a la cual le vas a entregar el feedback se sienta cómoda y no hayan factores en donde ella sienta algún tipo de amenaza y pueda estar, ¿cierto?, dispuesta a recibir la información que tú le quieres entregar. Así como hablamos de, en un inicio, centrarse en comunicar cuál es lo que tú esperas, los objetivos del rol o la tarea, céntrate en el desempeño y no en la persona. A veces en los feedback escuchamos calificativos como es que tú fuiste, es que tú eres, y la persona se puede sentir atacada. Por tanto, no va a estar disponible a seguir escuchando la información que le quieras dar respecto del feedback. Por tanto, siempre céntrate en el desempeño de esa tarea o de ese rol que le has encomendado a la persona. Así también diferenciar el avance y progreso es relevante. El avance tiene que ver con cuán cerca o cuánta brecha hay entre el objetivo propuesto y lo realmente realizado por parte de la persona o parte del equipo de trabajo. Y el progreso lo que busca es poder individualizar a las personas y reconocer el avance que han tenido respecto de sus propias competencias. Reconozcamos que las personas somos diferentes, tenemos diferentes competencias, por tanto, no todas tenemos el mismo avance. Así que reconoce el avance hacia el objetivo y también reconoce el progreso personal de cada persona. Recuerda dar un feedback acotado. La memoria de trabajo, que es la primera en recibir la información, logra captar entre 4 y 6 elementos. Si tú te entregas mucha información, esta memoria de trabajo lo que comienza a hacer es desechar información. Por tanto, si tú quieres entregar un feedback significativo y que quede guardado en la memoria de la persona, recuerda, entrega un feedback acotado, pocas ideas y que sea significativo. Genera preguntas de reflexión que a la persona le permitan generar un autoaprendizaje. ¿Cómo te sentiste en la tarea? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Podrías hacerlo de otra forma? Son preguntas, ¿cierto?, que le puedes hacer para que la persona también haga un proceso de análisis respecto de su desempeño. Pide feedback. Aprovecha esta oportunidad. Muchas veces solamente el feedback se hace de manera unilateral hacia la persona, hay que darle feedback. No obstante, de la persona o de un equipo de trabajo a quien le estás dando feedback, tú también puedes recibir información importante que te va a permitir mejorar en tu aprendizaje y tus competencias. Por tanto, pide feedback, que el feedback sea bilateral. Al final del feedback es importante establecer compromisos. Cuando a las personas le dicen tú debes, tú tienes que hacer, puede que lo sienta como una obligación y no necesariamente se sienta representada en estas sugerencias. Por tanto, establece en conjunto compromisos, cómo se puede mejorar, en qué cosas se va a avanzar, qué comportamientos se van a modificar. La persona, al sentirse involucrada, probablemente se haga cargo y, como dice la palabra compromiso, se comprometa a los cambios necesarios a realizar. Nunca olvides que la persona, después de un proceso de feedback, debe irse más enriquecida, debe irse con un espíritu de mejora, un espíritu motivado y con ganas de poder generar los espacios en donde deben desarrollar otras competencias o mejorar
su desempeño o mejorar la tarea que están realizando. Preocúpate siempre de que la persona salga enriquecida después de un proceso de feedback. Y el feedback no necesariamente tienes que esperar al final de un periodo o de un proceso. En la medida que tú entregues feedback permanente, vas a ir mejorando, desarrollando aprendizajes y fortaleciendo las competencias de las personas o del equipo de trabajo de cara al logro del objetivo. Las organizaciones que aprenden normalmente están trabajando sobre un feedback permanente y no esperan solamente al final del proceso para entregar un feedback. Algunas técnicas ya conocidas, la del 2x1, comienza por destacar para la que la persona se sienta contenida, reconocida y dispuesta a escuchar lo que tengas que decirle. Luego indícale alguna sugerencia o mejora y termina por destacar o motivarlo de cara a los compromisos que han establecido en esta instancia. También se le conoce, como lo ven en la imagen, como la técnica del sándwich. Algunas palabras que podemos reemplazar, pero por y. Por ejemplo, como dice acá abajo en la imagen, tu desempeño ha cumplido con lo que se esperaba del cargo, pero debes mejorar la comunicación con tus pares. Recuerda que la palabra pero anula todo lo anterior que dijiste, mientras que la y lo que hace es sumar la primera y la segunda idea, como está en la parte de arriba. Por ejemplo, tu desempeño ha cumplido con lo que se esperaba del cargo y podríamos trabajar en fortalecer la comunicación entre pares. El cerebro lo asume como dos ideas que están sumando, a diferencia del pero que anula lo anterior. Otra alternativa podría ser también decir, tu desempeño ha cumplido con lo que esperaba del cargo. Pausa. Podríamos trabajar en fortalecer la comunicación entre pares. De esa manera también estás sumando las dos ideas para que quien recibe el feedback las internalice. También podría reemplazar el cambia o elimina por un probar o intentar, que responde más a sugerir a la persona. Finalmente, quien recibe el feedback va a tomar la decisión si aceptar o no tu sugerencia. Probar o intentar se percibe de una manera más positiva, dado que tiene un carácter más de sugerencia, como lo muestra el ejemplo. La presentación entregó toda la información solicitada. Cambia la forma de presentar los datos. Puede ser percibido como una imposición, mientras que si tú planteas, la presentación entregó toda la información solicitada, te sugiero probar la próxima vez presentando cuadros comparativos de una manera más positiva y más, además, enriquecedora para la persona. Te invito a que puedas usar estas palabras, probar o intentar en lugar de cambia o elimina. Así también la palabra falta indica ausencia, carencia y por tanto una más baja calidad del trabajo, el desempeño realizado. Aquí tenemos un ejemplo. La presentación entregó toda la información. Le faltaron cuadros comparativos. Carencia, ausencia, menor calidad de la presentación realizada. Mientras que si tú le planteas a la persona que la presentación entregó toda la información solicitada, te sugiero agregar cuadros comparativos, primero se percibe tu actitud positiva porque estás sugiriendo algo que enriquece la presentación de quien la realizó y además no estás entregando una percepción de una baja calidad de esta presentación. Recuerda, reemplazar falta por agregar. Y a veces a todos le decimos bien o más o menos mal. Te invito a que logremos transitar del bien al lo lograste. El sentido de logro en las personas es un motor potente para que ellas se desarrollen, se sientan más satisfechas, por tanto se van a sentir más realizadas en su trabajo. Así que intentar reemplazar el bien, que indica una aceptación, una validación,
por lo lograste, que invita a la persona a reconocer su logro y por tanto genera un sentido de satisfacción mayor. Por ahora, estos son los tips que te queremos compartir respecto de feedback.